Buenos días con todos, 27 de septiembre de 2022, así amanece Quito, hoy son las 7 de la mañana con 2 minutos, 6 grados centígrados, es una imagen en vivo de nuestro dron en el norte de la capital, exactamente en el sector de El Inca. Así está Quito, soleado, va calentándose de a poco. Liz, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Milton, amigos, buenos días. El gusto es mío de poderlos acompañar ya en esta emisión informativa. Qué lindo cielo despejado en Quito, bastante sol. Pero les propongo también ahora quizás ver cómo está Guayaquil, cómo amanece hoy el puerto principal. Estamos viendo esta imagen el día de hoy del norte de la ciudad. Esto es el intercambiador de tráfico a la altura de un reconocido centro comercial del norte, exactamente la avenida Francisco de Orellana y la avenida Juan Tancamarengo. Acá tenemos días con cielo nublado y permanece así, pero un clima bastante variante. El fin de semana, por ejemplo, el sábado, el domingo mucho sol, sábado un poco nublado, ayer nublado, hoy nublado y hoy 21 grados centígrados. Pero no se deje sorprender porque ese cielo soleado de Quito es un clima frío, todavía frío en la capital. Son las 7 de la mañana con 3 minutos, Liz. Ahora sí nos vemos. Qué gusto saludarte nuevamente. El gusto, como le decía también Milton, y contarles a nuestros amigos quienes nos van a acompañar en nuestro segmento de entrevistas. ¿A quiénes tendremos? Vamos a conversar con Andrea Montalvo, la secretaria nacional de Ciencia y Tecnología, CENESID, para hablar de la prueba Transformar y de cómo se viene esa transformación del sector educativo superior. También va a estar con nosotros Ramiro Mantilla, excomandante de Policía Nacional, para analizar estos cambios que se plantean en la institución ante una imagen hoy venida a menos de la Policía Nacional por las implicaciones que hubo tras el femicidio de María Belén Bernal. Esto lo vamos a analizar más adelante. Así es, vamos a revisar enseguida la información. Bueno, y empezamos contándoles a las 7:04 de la mañana que Fausto Murillo seguirá de forma temporal al frente del Consejo de la Judicatura y el Consejo de Participación Ciudadana deberá ahora tramitar la selección del nuevo presidente de este organismo. Ese fue el fallo de la Corte Constitucional, parcialmente a favor de Álvaro Román, el vocal suplente que presentó esta demanda en la Corte Constitucional. Deberá ser indemnizado con $5.000 y además deberán los miembros del Consejo de la Judicatura ofrecerle disculpas públicas. Y con esto de aquí prácticamente se zanjaría esa disputa que existía con la Corte Nacional de Justicia. Veamos. Según el documento de 42 páginas difundido a la tarde de este lunes, la decisión del Pleno de la Corte Constitucional fue unánime y se acepta parcialmente la acción extraordinaria de protección presentada por Álvaro Román Márquez. Fausto Murillo seguirá siendo presidente temporal del Consejo de la Judicatura. No obstante, se ha declarado la vulneración al derecho a la seguridad jurídica de Román. En estas condiciones, la Corte Constitucional dispone que el vocal Murillo, quien actualmente está presidiendo temporalmente el Consejo de la Judicatura, solicita al Consejo de Participación Ciudadana recibir la notificación de la presente sentencia y activar el mecanismo de selección respecto del delegado de la Corte Nacional de Justicia al Consejo de la Judicatura para presidirlo. La resolución otorga 5 días al Consejo de Participación Ciudadana para que solicite al presidente de la Corte, Iván Saquicela, la terna para la designación de su delegado, quien en adelante presidirá el Consejo de la Judicatura por lo que resta del periodo. La misma resolución de la Corte Constitucional ha dispuesto al Consejo de Participación Ciudadana que proceda de manera célere con la selección y designación del vocal principal de esta terna de la Corte Nacional de Justicia. Álvaro Román Márquez mantiene su calidad de vocal suplente, no obstante recibirá del Consejo de la Judicatura disculpas públicas según esta sentencia y el pago de $5.000 como reparación. Fausto Yepes, 24 horas. Otro tema, la Procuraduría General del Estado brindó un informe favorable para la realización de la consulta popular enviada por el Ejecutivo en temáticas como seguridad, fortalecimiento de la democracia y medio ambiente. Sí, este pliego fue enviado ya a la Corte Constitucional, que será la instancia encargada de su aprobación. La Procuraduría aseguró que estos temas no alteran la estructura fundamental o el carácter y elementos constituidos del Estado, no establecen restricciones ni modifican el procedimiento de la reforma de la Constitución. 7:06 de la mañana, revisemos otros temas.
y Juan Zapata fue posesionado este lunes como nuevo ministro del Interior en una ceremonia realizada en Carondelet, y esto tras la salida de Patricio Carrillo frente a esa cartera de Estado, ¿no? El presidente Guillermo Lasso decía a Milton y amigos en esa ceremonia de posesión que uno de los grandes desafíos va a tener que ser el llevar a cabo cambios en la Policía Nacional y fortalecer incluso a la Policía Comunitaria. Así es, eliminar la violencia de género, hacer una reestructuración, levantar la imagen. 84% de la ciudadanía, según el propio ministro o exministro ahora Patricio Carrillo, 84% de la población no confía en la gestión de la Policía Nacional. Esto agravado por el crimen, por el femicidio de María Belén Bernal a manos de un teniente de la policía. Escuchemos lo que dijo el nuevo ministro del Interior, Juan Zapata, y el presidente Guillermo Lasso. Estimado Juan, tenemos al frente varios desafíos, entre ellos dar fuerza a la policía comunitaria para que trabaje cercanamente a los ciudadanos. Debemos hacer cambios en el sistema de formación policial. Seré muy exigente para que su accionar sea transparente y en el marco de la ley. Cumpliremos fielmente las disposiciones dadas por usted, sobre todo en empezar hoy esta nueva reestructuración de la Policía Nacional, porque la lucha frontal contra la delincuencia y las nuevas amenazas que tiene el Ecuador es un tema que en este momento 52,000 policías lo están haciendo. El país requiere justicia y requiere respuestas. Y no puede haber justicia si es que no cumplimos, mi querido alto mando institucional, con la misión dada. Bueno, después del acto de posesión en el Palacio de Carondelet, se fueron a la Escuela Superior de Policía Alberto Enríquez Gallo y ahí se hizo un anuncio inédito. Van a derrocar el edificio, ese que ustedes ven ahí, donde se cometió el femicidio de María Belén Bernal. Así lo anunció el presidente Lasso. Sí, ¿no? Dijo que prácticamente pues lo van a demoler y lo que se va a hacer es construir un edificio con habitaciones con enfoque de género, sostuvo. Y esto, como ya lo mencionabas, Milton, tras realizar ese recorrido acompañado de varios ministros de Estado y de su esposa, la primera dama, María de Lourdes de Lasso. Claro, la pregunta aquí, Liz y amigos, es: ¿demoler el edificio será la solución? ¿Será parte de la solución a estos problemas? ¿O el cambio estructural de fondo que se tiene que hacer en la institución policial para que haya ese acercamiento, para que la ciudadanía confíe en su Policía Nacional y para que cambien las cosas que pasan adentro? Eso lo vamos a analizar también más adelante, ¿no? Este acto simbólico, ¿cuál es el mensaje que pretende enviar a la sociedad, ¿no? Como tú decías, o si es o no el inicio de esos cambios que ahora generan expectativa en el país. Bueno, otro tema. Llegó al país desde Colombia la comisión de expertos que, según lo anunció la Fiscalía, acompañará la investigación que llevan adelante por el femicidio de María Belén Bernal al interior de la Escuela Superior de Policía. Su agenda en Ecuador inicia con una reunión con la fiscal general del Estado y su trabajo en campo arrancará pues precisamente ya hoy y tendrá el carácter de reservado. El equipo de especialistas está conformado por un fiscal, un técnico en criminalística y un investigador civil. La madre de María Belén Bernal, Elizabeth Otavalo, pidió también mantener una reunión con esta comisión. Compartimos con ustedes lo que está en agenda para el día de hoy, 27 de septiembre. A las 8:30 de la mañana se dará la reinstalación de las mesas de diálogo entre el gobierno y el sector indígena. Se van a instalar la mesa 6 de derechos colectivos y la 7, que es la mesa de seguridad, justicia y derechos. Esto en la conferencia episcopal. A las 10 de la mañana habrá una rueda de prensa de varios ministros, del de Comercio, de Agricultura, de Educación, de Transporte y Obras Públicas, para hacer una actualización de los acuerdos alcanzados en las mesas de diálogo. Será en el Palacio de Carondelet. A las 10:30 de la mañana, el presidente de la República, Guillermo Lasso, va a asistir a la presentación de la visa nómada, esto en el marco del Día del Turismo, un evento que se realizará en el Jardín Botánico del Parque La Carolina. Y la Asamblea Nacional vuelve a la actividad después de la vacancia a las 13 horas, a las 15:30, más temprano también. El Pleno de la Asamblea Nacional, la Comisión de Justicia, recibirá a Elizabeth Otavalo, la madre de María Belén Bernal, a varias autoridades del gobierno y la Fiscalía,
por el caso de femicidio de María Belén Bernal. La señora Otavalo tendrá que repetir lo mismo en varias comisiones en un solo día. Increíble, pero así es la comunicación entre las comisiones dentro de la Asamblea, que hoy retoman su trabajo legislativo. Increíble. Una sola sesión para que escuchen todos, como va a haber en el Pleno. ¿Para qué repetir un tema tan delicado, tan doloroso para ella en cada comisión a la que es llamada? Mejor vamos a la pausa. Vamos, enseguida. 7:18, más noticias. El proceso judicial penal contra el presidente de la CONAIE, Leonidas Issa, fue anulado ayer por la jueza de la Tacunga, Paola Bedón. Sí, así es, en una audiencia que duró más de 2 horas y que se retomó pues después de algunos días tras esa pausa para hacer una consulta a la Corte Constitucional, fue declarado nulo. Lo que sí es que la jueza dejó abierta también la posibilidad para que la Fiscalía, de considerar lo necesario, pueda recabar elementos suficientes y quizás iniciar en algún momento pues un nuevo proceso. Recordamos que Leonidas Issa fue detenido el 14 de junio pasado cuando se iniciaba la movilización indígena. Ocurrió en el sector de Pastocalle, en la provincia de Cotopaxi, en el límite, cerca del límite con la provincia de Pichincha, cuando empezaban las movilizaciones. Hemos colaborado con la justicia y creemos importante, no se puede seguir dando presiones políticas para que la justicia construya hechos que no existen. Es decir, que no solamente debería establecerse a un nivel de fiscalía o de policía, sino también a una situación de carácter político, que es lo más grave que acaba de decidirse en este momento. Roberto y William Isaías, ex directivos de Filambaco, desistieron de demandar al Estado ecuatoriano por $2.000 millones. Según su defensa, la decisión se toma luego de que la Corte Provincial del Guayas ratificara la sentencia de un juez que ordenó la devolución de los bienes que les fueron incautados en el año 2008. El desistimiento de los ex banqueros fue enviado al gerente general del Banco Central, en tanto que la Procuraduría presentó una acción extraordinaria de protección ante la Corte Constitucional para impedir la devolución, que esta devolución más bien se concrete. Bueno, se agita la indignación en Galápagos. Miren ustedes las imágenes luego del naufragio de una embarcación cerca de Tortuga Bay, en la isla Santa Cruz. Ayer en los exteriores de la Capitanía de Puerto Ayora, en Galápagos, ocurrió esto. Y lo que los ciudadanos hacían, Milton y amigos, en esa protesta es cuestionar a los marinos por supuestamente no haber atendido a tiempo este naufragio de la embarcación, y que deja como saldo pues 4 personas fallecidas. Pasajeros que iban en la aeronave dicen que estuvieron 3 horas alertando a las autoridades lo que estaba ocurriendo. 3 horas y no fueron atendidos. Decenas de personas se congregaron en las afueras de la Capitanía de Puerto Ayora, exigiendo mejores controles al transporte marítimo de pasajeros entre islas. La protesta se da luego de que el domingo pasado fallecieron 4 personas al naufragar la lancha Angie, mientras viajaba desde la isla Isabela hasta la isla Santa Cruz. La demora en reaccionar y en la manera que se ha dado todo demuestra la incompetencia de todo el sistema que está este momento sirviendo a la comunidad de Galápagos en el transporte interislas. Mientras tanto, el capitán de la embarcación Angie está prófugo. Lo buscan para que rinda versión de cómo sucedieron los hechos, pero no aparece. Quienes viajaban en esta lancha denuncian que hubo una serie de irregularidades, como la falta de chalecos salvavidas, motores dañados y que la ayuda llegó muy tarde. En Galápagos hay indignación y piden que se llegue a conocer los verdaderos responsables de este fatídico viaje. Estamos molestos, estamos muy tristes y queremos que esto cambie. En Galápagos, Diego Añasco La Lama, 24 horas. Ian tocó tierra esta madrugada en el extremo occidental de Cuba, causando cortes eléctricos y suspensión de la mayor parte del tráfico terrestre y marítimo. 7:31, vamos a conversar en este momento con el general Ramiro Mantilla, excomandante de policía. Estaba leyendo algo aquí sobre Juan Zapata. Y quiero empezar por eso, general. 2 cosas que hace el presidente en las últimas horas: nombrar a Juan Zapata como ministro del Interior y anunciar que va a demoler el edificio donde se produjo el femicidio de María Belén Bernal. ¿Qué le parece ese
Es inicio de la transformación ofrecida por el gobierno a la policía luego de todo este evento terrible. Bueno, yo pienso que el cambio de ministro era ya algo que se veía venir, porque la verdad la imagen afecta por este tema. Pero en las condiciones que se dio, ¿cómo lo anunció el presidente? Bueno, sí, primero siempre le ha respaldado al ministro, como es normal que eso se haga, pero sin embargo, yo pienso que al interior de la institución ya existía algo de fricción, ya inclusive entre los generales y el ministro por los discursos y los audios que se filtraron, ¿no? Entonces era insostenible, pienso yo, y para seguir avanzando en el tema de la reestructuración de la Policía Nacional después de este evento tan penoso y tan trágico, yo creo que fue la mejor decisión, ¿sí? ¿Y el reemplazo? El reemplazo, bueno, Juan Zapata tiene experiencia, según hemos visto sus títulos académicos, sí, pero yo pienso que él tiene que entrar en un proceso de reestructuración y fortalecimiento de la Policía Nacional. Es un gran reto para él. Yo pienso que debe rodearse de personas correctas que le asesoren también y le ayuden en esta dura tarea. Solo antes de pasar con Liz, hay dos dichos que dicen. El uno, coronel no manda a general. A lo mejor usted me puede contestar, donde manda capitán no opina marinero. Bueno, sí, o sea, el hecho de que haya llegado hasta teniente coronel y hay un mando institucional en donde el comandante general dentro de las promociones es más antiguo que la promoción de él, todo deberá pasar por el tema de empatía que deban tener los generales con el nuevo ministro y el apoyo que se lo da. La Policía Nacional es una institución disciplinada y jerarquizada y yo pienso que todos los generales van a aunar esfuerzos y la subordinación al ministro como representante del presidente. O sea, esa es una decisión que el presidente la tomó. Hay un nuevo ministro y deberán seguir adelante dentro de las relaciones de jerarquía y el mando político que tiene el ministro sobre la institución y el comandante general el mando institucional sobre todos los subalternos. General, buenos días, pero hoy se ponen sobre la mesa algunos debates, ¿no? Se dice que quizás no solamente debe pasar por un cambio de un nombre en el Ministerio del Interior, sino incluso analizar una reestructuración de las funciones de ese ministerio, que quizás a la cabeza debería haber una persona civil, no alguien que haya estado vinculado incluso con la policía para poder garantizar la transparencia y que no haya un espíritu de cuerpo en un momento dado. Bueno, yo pienso que cualquier funcionario que vaya al Ministerio del Interior, ya hemos tenido durante varios años funcionarios civiles, ¿no? Ministros civiles que dentro de todo han sido la veeduría política, el mando político de la institución, como lo manifesté, pero quien realmente hace el trabajo, es decir, operativo, de planificación, es el mando institucional y con sus oficiales que están en territorio. Entonces, todo depende de la experiencia también que pueda tener y la capacidad de liderazgo que pueda tener el ministro para orientar el trabajo y el esfuerzo de todas las instituciones. Porque se cree que el ministro del Interior solo debe dirigir su esfuerzo hacia el tema de la policía. El ministro del Interior debe ser el que coordina el trabajo con todas las instituciones que forman parte del sistema de seguridad pública del Estado. Fiscalía, función judicial, rehabilitación social. Es decir, que el trabajo del ministro del Interior y del Ministerio del Interior tiene que ir más allá del tema del nivel operativo. Tiene que ir hacia generar política pública para disminuir el delito y la violencia. Entonces, es todo un tema de alto nivel. Pero ayer ese ministro, el nuevo ministro, ¿no? El recientemente posesionado ministro del Interior, Juan Zapata, lo hizo pidiendo un voto de confianza a la Policía Nacional. Pero ¿cómo recuperar esa confianza cuando hoy el 84% de la población, reconocido por la misma policía, no confía? Sí, es un tema difícil y es una tarea que va a demandar no solo del esfuerzo de la policía. Yo diría que toda la sociedad civil debemos, ¿no?, aunar esfuerzos para sacar a la policía del lugar en donde está. Lamentablemente este hecho sucedió en la escuela superior,
como todos los hechos anteriores que han estado pasando, policías involucrados en el tema de delitos, en tráfico de drogas. Esto urge una depuración inmediata de la Policía Nacional y sacar a los malos elementos que existen en la Policía Nacional. Y esto significa un proceso de determinar el nivel de cooptación y de filtración que se ha tenido por las organizaciones delictuales, porque esto es real. Entonces, se tiene que haber transparencia en todos estos procesos y depurar a la institución inmediatamente. Ese es el primer objetivo. Depurar significa que hay un mando institucional que ha puesto su baja a disposición del presidente de la República. ¿Se pueden ir 19 generales? ¿Nos quedamos con coroneles? ¿Qué pasa si es que el presidente dice, ok, se me van todos los generales? Bueno, ahí hay una equivocación y un error. ¿De quién? ¿De parte de quién? De quién le asesora al presidente. En la policía, los generales, los coroneles no son funcionarios de libre remoción. No se les puede pedir la renuncia ni que firmen la baja. Hay como procesos. 300 contando los coroneles. ¿Para qué hacen eso? Eso es un error, ¿no? Eso es un error. No sé quién lo dijo, no sé si lo dijo el exministro Carrillo, que sería fatal porque desconocería todo el tema, cómo funciona la institución, ¿no? Entonces, aquí hay el debido proceso para todos los oficiales. O sea, si un oficial está acusado de cometer alguna falta administrativa o de cometer un delito, tiene que ser sometido a un proceso administrativo o un proceso penal. Existen causales para que pueda ser separado de la institución. Cualquier miembro de la institución, en cualquiera de las jerarquías y grados. Entonces, es importante que se comprenda esto. Y no es aconsejable descabezar, por decir una frase, a la institución. Para dar una imagen de dureza. Entonces, ¿cómo se depura? Se nombraron a 7 mujeres para que estén a cargo de la Escuela Superior de Policía. Buena intención. Se ofrece derrocar un edificio. ¿Para qué derrocan el edificio? ¿Qué va a pasar con un edificio derrocado? Yo pienso que, por eso digo, ¿quién le asesora al presidente? O sea, derrocar el edificio. Siempre va a haber el hecho que está ahí, o sea, de que sucedió en la escuela de policía. Lo importante es empezar a sanear estas dolencias, ¿no? Y la primera tiene que ser con el arresto de Cáceres. Inmediatamente, yo pienso, están trabajando las unidades de inteligencia, coordinando con sus pares de Colombia, de Perú, de otros países. Pero esa es la primera muestra de confianza que debe dar la institución, ¿no? Y debemos todos fortalecer a la institución. No conviene a una institución debilitada frente a las graves amenazas del narcotráfico. Entonces, tener en mente o pedir las solicitudes de baja a 300 coroneles, la mayoría que yo conozco son buenas personas, buenos oficiales, que viven de su sueldo, que han hecho carrera en la institución y que hoy están siendo afectados, inclusive sus familias. Entonces debe pensarse mucho en fortalecer la institución, fortalecerla. Mire que ahora hay algo que no se visibiliza, pero la capacidad operativa de la policía comunitaria, yo diría que está en un 40%. El tema de vehículos, la tecnología, el equipamiento, esas son cosas que no se ven, que se pide a los municipios que se apoye con combustible, con mecánica para los vehículos. Inclusive los policías tienen que un poco poner cuotas para arreglar el patrullero. O sea, eso no puede ser. El gobierno tiene que invertir en seguridad, invertir en la policía, darle tecnología. ¿Cómo puede ser posible que la principal amenaza, que es el narcotráfico, no genere procesos dentro de la institución para que existan más policías antinarcóticos? General, pero hoy también contra este delito. Claro. Hoy también el cuestionamiento y las dudas que surgen es en torno a esa formación, a esos procedimientos de selección, a esos protocolos después de lo que ha pasado con el femicidio de María Belén Bernal, los perfiles que están dentro de la policía. Lo que usted tiene que haber escuchado decir por parte de los ecuatorianos es si ese acto lo comete alguien que está llamado a cuidarnos y a darnos seguridad, ¿en manos de quién estamos? Entonces, ¿cómo deben cambiar también esos procesos, protocolos, como digo? Bueno, sí, se fallaron principalmente los protocolos del servicio de guardia de la escuela superior. Lamentablemente no debió pasar, pero sin embargo no es bueno generalizar, ¿sí? Si hubiese
no se hubiese dejado que se fugue este individuo, sería otra el pensar de los ciudadanos, ¿no? Y por eso es importante esperar todas las investigaciones que está haciendo Fiscalía y también está haciendo asuntos internos de la Policía Nacional, y que tengan que responder quiénes cometieron esas omisiones o acciones. Pero sin embargo es importante... No, concluya, por favor. Sin embargo es importante que, como lo manifesté, se detenga a Cáceres y que se mire ya el fortalecimiento de la institución. Los procesos de selección y reclutamiento sí están fallando porque se filtran individuos como este teniente Cáceres, que usted ve, para mí es un psicópata o un sociópata que engañó a muchas personas, porque él inclusive fue a poner la denuncia, inclusive en los primeros, sé por información que en las primeras indagaciones él no permitió que se haga la inspección del lugar de los hechos de su habitación, diciendo que él estudia Derecho y que tiene que venir el fiscal. Entonces, todos esos casos, ¿no? Todas esas evidencias indican que estamos frente a un asesino. O sea, pero lo que preocupa es que precisamente realidad. Tener un perfil como ese dentro de la policía, con un cargo de mayor jerarquía en una escuela de policía, y ahí, claro, se ha puesto sobre la mesa las pruebas con poca ética al encontrar botellas de licor, el hecho de que esta jerarquía puede derivar en complicidad, precisamente aprovechándose de eso, y eso lleva a ese falso espíritu de cuerpo, no ese espíritu de cuerpo más bien en la policía. Y ahí sí retomo lo que Milton le decía, este cambio de poner mujeres a cargo de la dirección de la policía, de la escuela de policía, ¿cuánto va a aportar en ese cambio de realidad hoy que se quiere dar una equidad de género, de que se habla de erradicar esa violencia, que se ha reconocido que la policía es una institución machista? Bueno, el cambio para que haya mujeres a dirigir la Escuela Superior de Policía, no le veo una acción que vaya a cambiar la realidad, porque si existe un numérico aproximado de 1000 cadetes y 750 de ellos son hombres y van a comandar mujeres, yo más bien hubiese pensado que se debe haber tomado otra decisión. Pero sin embargo, en el tema de la formación, no nos olvidemos que desde hace algunos años atrás, la Universidad Central es la que da la formación académica. Es decir, o sea, los pensos de estudios está orientado al respeto a los derechos humanos, la equidad de género, es decir, todo el tema doctrinario, el tema académico está ahí, reciben los cadetes. La policía necesita su propia universidad. Y ese tema se viene hablando desde el gobierno anterior. ¿Dónde está la Universidad de la Policía? ¿Es la solución la Universidad de la Policía para tener una formación correcta, honesta, para formar gente que realmente merezca la confianza del pueblo, para que no veamos a este psicópata, para que no veamos a 3 policías intentando meter municiones en la cárcel, para que de vez en cuando no veamos a un policía en servicio activo metido en bandas de narcotráfico, etcétera? ¿Será la solución la Universidad de la Policía? Mi criterio personal y lo que siempre yo he mantenido, que la policía no debe tener universidad. No es debe. mi criterio, sí, no debe tener. ¿Por qué no? Porque hay muchas universidades en que los policías debemos ir y compartir las aulas con nuestros conciudadanos. Entonces, ¿cómo cambiamos la formación? La formación tiene que ser el tema académico, ¿no? De alto nivel que le dé la universidad, como lo está haciendo ahora la Universidad Central, puede darlo la universidad, cualquier universidad. Yo recuerdo solo un proceso cuando mi promoción fuimos a la Universidad San Francisco de Quito, a hacer 6 meses dentro del curso de Estado Mayor. Créame, esa experiencia a mí me cambió la vida. ¿Ya? Ver otro ambiente, otra visión, la visión de una de las mejores universidades que tiene el Ecuador. Qué interesante escuchar ese criterio. Entonces, un poco contrario a lo que se viene diciendo desde el gobierno anterior, que la universidad es la solución. Tenemos que terminar, General Rodrigo Mantilla, ex comandante general de la Policía Nacional. Gracias por habernos acompañado y darnos su criterio sobre lo que está ocurriendo. Gracias. 7:48 de la mañana, ya nos acompaña Andrea Montalvo, secretaria de la CENESID. Muy buenos días, gracias por estar con nosotros, bienvenida. Hola Liz, buenos días. Buenos días. Empezó ya esta etapa en que los estudiantes que rindieron la prueba a transformar pueden ver su puntuación y ya del 2 al 4 de octubre se abre esta fase para la postulación a las carreras universitarias, ¿no?
Tener la puntuación de vida, la mayor puntuación quizás, les da la garantía de poder acceder a ese cupo en esa carrera universitaria. ¿Así se va a asignar ese cupo? Bueno, sí, en este último proceso de acceso desde Cenecit hemos velado porque se cumpla con todas las políticas de transparencia, ética y responsabilidad. Ahora estamos justamente, como lo mencionas, cerca de la etapa de postulación junto con los resultados. Es importante mencionar que los jóvenes reciben no solamente un puntaje, sino reciben un informe pormenorizado de sus habilidades y competencias, así como los resultados de su test de orientación vocacional. Con este puntaje, los jóvenes empiezan a postular en las carreras de su preferencia, pero claro está, por políticas de acción afirmativa y de igualdad de oportunidades, se establece unos puntajes referenciales para postular en cada una de las carreras y universidades. Eso de ahí los sigue direccionando a estudiar una carrera prácticamente impuesta, más allá de que ellos puedan elegir lo que quieren por vocación. Eso se busca también cambiarlo a partir del próximo año, cuando ya las universidades manejen su propio esquema de ingreso, ¿no?, y de postulación. Pero la realidad también es que se siguen inclinando la mayoría de jóvenes por carreras tradicionales y los cupos siguen sobrepasando la oferta que hay, ¿no?, la capacidad que hay. Exactamente, el realizar un proceso único a través de una ventanilla única de acceso justamente ha producido este conflicto que tienen los estudiantes, incluso desesperación por obtener un cupo, por postular en cualquier carrera, sin una metodología clara en cuanto a, por ejemplo, el test de orientación vocacional, a saber cuáles son sus habilidades y competencias para el test. Aquí es importante resaltar que desde el gobierno del encuentro estamos haciendo un trabajo importantísimo en territorio para que los jóvenes, los padres de familia, que sabemos que son muchas veces esa persona y ese consejo y esa necesidad que tiene de una formación superior el joven, que los padres de familia y los jóvenes conozcan las alternativas que existen en cuanto a educación superior, a carreras técnicas y tecnológicas. Estamos realizando ferias en las que los propios jóvenes que están estudiando carreras técnicas y tecnológicas le cuentan a los demás jóvenes cuáles son los beneficios de estudiar una carrera, así como también conocerlas. Muchas veces existe un desconocimiento en la población de cuáles son las otras alternativas y claro, muchas veces asocian educación superior con 3 carreras tradicionales, ¿no? Y la meta está aquí como gobierno y como país, saber que necesitamos talento humano en las distintas áreas y campos del conocimiento, en los sectores productivos. Necesitamos especialistas que justamente fortalezcan esas grandes necesidades que tenemos, ¿no? Secretaria, ya para el 2023 las universidades van a ser las encargadas de definir sus propios mecanismos para el ingreso de estudiantes. ¿Ustedes qué están haciendo en este tema? ¿Qué creen? ¿Qué porcentaje de universidades? ¿Cuántas están listas como para ejercer mecanismos adecuados y que garanticen el acceso a la educación? Bueno, desde el mes de julio estamos trabajando junto con las universidades. Hemos realizado ya 10 mesas técnicas, tanto con autoridades, así como con las personas representantes de los procesos de admisión en las distintas universidades y escuelas politécnicas. También esta semana que pasó, publicamos ya el reglamento que instrumenta todo este proceso de admisión. Es el borrador del reglamento, el mismo que está siendo estudiado por las universidades y por los distintos actores para recibir la retroalimentación y que sea un reglamento realmente consensuado. ¿Cuántas estarán listas? ¿Cuántas tienen capacidad real de recibir? Los mecanismos van a ser con parámetros definidos por la Cenecit, o ellos pueden definir incluso si hay un preuniversitario, por ejemplo, si me ocurre, si hay un examen diferente. Y cada universidad, en el uso de su autonomía responsable, podrá definir los mecanismos de admisión siempre y cuando cumpla con las políticas mínimas de acción afirmativa y de igualdad de oportunidades. Es decir, considerar a los pueblos y nacionalidades, considerar a la población vulnerable, quintiles de pobreza, y en ese sentido poder priorizar y poder dar
una primera oportunidad a las personas que más lo necesitan y posteriormente seguir con el proceso, siempre en el marco y el monitoreo que tendrá que hacer y lo hará CENESID y el gobierno para que se cumplan con esas políticas de acción afirmativa. Para que esto pase y tengamos una información unificada, hemos diseñado una plataforma donde se concentra el Registro Nacional de las personas que quieren acceder a la educación superior y donde podemos recopilar toda la información, por ejemplo, la información de sus notas del Ministerio de Educación, la información del registro civil, la información del registro social en cuanto a quintiles de pobreza, del CONADIS. Esto nos permite que haya un perfil único del estudiante, del postulante, para que las universidades hagan su proceso con mayor agilidad. Ahora, secretaria, pero hay que reconocer que hay universidades, centros de educación superior que pueden implementar este proceso por sí solos, pero hay otros que van a necesitar apoyo. Y eso también pasa por un tema de presupuesto. Para este año, pues 1.100 millones fueron entregados a las universidades. ¿Qué va a pasar para el próximo año en cuanto a incrementar ese rubro? Bueno, aquí es importantísimo y le agradezco mucho la pregunta. Tenemos un aumento de aproximadamente 200 millones de dólares, son casi 1.300 millones de dólares que se asignarán a las universidades para el año 2023. Y hay una connotación aquí vital y que realmente cambia y hace un antes y un después sobre la asignación de recursos a las universidades, y es que por primera vez esa fórmula de distribución de recursos se la hizo de manera colegiada con las universidades, de manera transparente. Por primera vez hemos incluido indicadores de calidad tales como número de estudiantes admitidos, cuál es la tasa de retención que tienen las universidades, con la finalidad de que esos recursos que se asignan a las universidades sean transparentes, pero podamos como ciudadanos y como ecuatorianos saber que esos recursos están llegando de manera equitativa a las universidades en el marco de indicadores de calidad y de transparencia. Ahora bien, como lo establece el Reglamento General de la LOES, podrán por un periodo adicional las universidades solicitar a CENESID que brinde su apoyo para acompañarles en el proceso de admisión. Nosotros estamos estructurando también un sistema de acompañamiento para las universidades que definitivamente no puedan hacer el proceso de admisión en este periodo y desde sus universidades nosotros acompañarles en el proceso. Es decir, CENESID no hará un proceso de admisión para 5 universidades, sino que acompañaremos a esas 5 universidades para que hagan su proceso de admisión. Y rápidamente preguntarle también qué pasa con la evaluación también a los centros universitarios, ¿no? El saber que realmente tienen la capacidad y la calidad de brindar ese tipo de educación también y que garantice la acreditación de los mismos. Exactamente, yo creo que estamos ya enfrentando una universidad ecuatoriana mucho más madura. Sin duda tenemos que ser quizás más ambiciosos y poner unos indicadores de calidad, primero que sean realistas. La universidad ecuatoriana ha pasado por procesos de acreditación que muchas veces no han considerado la coyuntura de cada una quizás de las provincias, del territorio en donde están incluidas esas y establecidas esas universidades. Estamos propiciando un proceso de evaluación de calidad con el Consejo de Aseguramiento de la Calidad, con el Consejo de Educación Superior, que en primera instancia guarde relación, que lo que se establece en el reglamento se pueda cumplir y se deba cumplir a través de los indicadores de calidad. Y por otro lado, llegar ya a ver universidades que además puedan competir con el mundo. La Universidad Ecuatoriana estaba totalmente sobreregulada y esto le impedía que pueda, con creatividad, con responsabilidad, estar a la vanguardia de universidades internacionales. Tenemos que terminar, secretaria. Solamente una cosa, sí están conscientes de que este cambio es importantísimo y es un filo de navaja. O damos un salto o regresamos a los 80-90. Exactamente, pero los 80 y 90 ya pasaron, existe ahora la tecnología, sabemos cuáles son los procesos de admisión correctos. ¿Están seguros de que va a ser un éxito? Haremos todas las acciones que sean pertinentes para que ese proceso sea efectivo a través de los siguientes procesos. Que así sea. Gracias, secretaria Andrea Montalvo. Secretaria de Ciencia y Tecnología, 7:58, Liz. Tenemos que terminar. Sí, con esto nos estamos despidiendo y ya vienen las noticias de la comunidad.